Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 133. Capítulo 26. Desembarcando en la isla. Ikigaya se encontró en medio de un vasto valle, mirando a su alrededor aturdido. El inmenso valle era majestuoso e imponente, rodeado de escarpadas cumbres montañosas que se elevaban hacia el cielo. Bajo la luz del sol, brillaban con un resplandor deslumbrante. Manantiales termales brotaban por todo el valle. Estos manantiales convergían en una vasta masa de agua, cuya superficie era tranquila y sin ondulaciones. Desde el centro de esta masa de agua, una intensa luz y un calor intenso se irradiaban hacia afuera. Una entidad desconocida extendía imprudentemente luz y calor por todo el mundo. Siguiendo esa fuerza, cruzó el valle y el lago humeante, sintiendo la creciente intensidad de la luz y el calor a su alrededor, y continuó avanzando hasta que vio aquello. Un árbol imponente y majestuoso que emergía de la superficie del agua. Más precisamente, dos imponentes árboles se entrelazaban y trepaban juntos, arrojando llamas desde sus frondosas ramas y liberando deslumbrantes halos de luz que teñían las aguas circundantes de un tono rojo dorado. La abrumadora luz y el calor caían en cascada desde los grandes árboles como cataratas, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura de Ikigaya quedó completamente envuelta. Entonces Ikigaya se despertó. Todavía estaba en el ferry. Ya no había sol en el cielo, solo un manto de estrellas. La brillante luz de la luna y de las estrellas descendía del firmamento, iluminando la cubierta. Al parecer, Yomi había cumplido a la perfección con su petición. Antes de quedarse dormido, había expresado claramente que quería ser un chico guapo, tranquilo y silencioso. Ahora, bajo el silencioso cielo nocturno, Ikigaya estaba solo allí. En sus oídos solo resonaban los sonidos del ferry en movimiento y las olas rompiendo contra el casco. Fusan, Ikigaya se incorporó y miró al cielo. El sol, el árbol, el agua y el valle. Ikigaya tenía motivos para creer que el poder divino que había arrebatado a Di Junio sería fundamentalmente diferente de cualquier poder que hubiera obtenido antes. Jamás, desde que mató dioses, se había encontrado con una situación semejante. En la era prealfabetizada, los humanos modernos solo podían interpretar la información de aquella época a través de las imágenes talladas o pintadas por los humanos antiguos en rocas o paredes de cuevas. Estas pinturas rupestres revelaban las formas de vida, las búsquedas espirituales y las tendencias estéticas de la sociedad humana prehistórica. Eran un medio mediante el cual los pueblos prehistóricos intentaban reflexionar, explicar y transformar el mundo, y también los primeros registros pictóricos de la lucha de la humanidad por la supervivencia. Un motivo típico en las pinturas rupestres de la montaña Elan, en China, es el dios Sol, y en una pieza de cerámica de la cultura Longshan, en Shandong, se observa un símbolo del sol brillando sobre la montaña. En particular, el símbolo del monte Fuji representa el sol saliendo de un valle, una representación temprana del mítico Valle Tan, donde sale el sol. Ikigaya no tenía ninguna duda de que su sueño era sobre el Valle de Tan de la mitología, el lugar de baño de los 10 soles. El enorme árbol que había visto era el árbol Fusan, el punto de inicio y final del viaje del sol en la mitología solar china. El sol, el agua y el árbol, estos tres elementos significativos presentes juntos en el sueño e integrados como uno solo, le recordaron a Ikigaya muchas cosas. En la antigüedad, el agua era considerada la madre del sol. Fue el agua la que dio a luz al sol. Los antiguos mitos chinos del sol naciente en el valle de Tan y poniéndose en Yuyuan revelan la idea de que el agua es el origen del sol. En el pensamiento chino antiguo, esto también estaba vinculado a su concepción de la vida y la muerte. Se creía que el lugar donde se pone el sol era el inframundo. El inframundo chino se llamaba antiguamente Guanquan o Hyuyuan. Los antiguos creían que si uno lograba acompañar al sol, podría cruzar las aguas de la muerte y alcanzar la vida eterna. Las llamas conectaban el sol con el árbol. La madera engendra fuego, y el fuego oculta la madera. El fuego era la encarnación del sol en la tierra, y el árbol que lo alberga es el árbol solar divino. Mediante la imaginería mitológica de sol, fuego y madera, el árbol solar divino se convirtió en el símbolo de los tres. No era solo el árbol del sol, sino también el árbol del mundo y el árbol de la vida. Encendía, influía y controlaba la salida y la puesta del sol.
Al mismo tiempo, era la fuente de la vida, trayendo fertilidad y abundancia a todas las cosas. Ikigaya había imaginado muchas posibilidades, pero nunca pensó que el poder divino que obtuvo de Di-Junio sería esta legendaria deidad arbórea de la mitología china. Tampoco esperaba que el poder despertara de esa manera. Parece que algo me provocó, se rió entre dientes, se puso de pie y su cuerpo desapareció del lugar donde estaba, reapareciendo sobre el mar. Sus pies parecían pisar tierra firme. Al instante siguiente, volvió a desaparecer. Cuando reapareció, el ferry ya no estaba a la vista. Se había desplazado una distancia desconocida. Este era el poder de Set. Está por allí, con los ojos cerrados, y Ikigaya percibió en silencio su entorno. Parecía oír el susurro de las ramas y las hojas del árbol sagrado. Desde la oscuridad del norte llegaba un aroma que solo poseían los seres del reino de la vida y la inmortalidad. Era el aura de un dios. También era un aura de luz, abundancia y reproducción. Ikigaya no pudo evitar murmurar en su corazón. ¿Qué demonios, Di-Junio, qué clase de poder divino es este? Nada elegante. Mientras lo criticaba mentalmente en silencio, Ikigaya siguió avanzando. Como era la primera vez que usaba ese poder, fue muy cauteloso. No sabía cuánto tiempo había transcurrido cuando un rayo de luz surgió de la superficie del mar. El sol recién nacido se estaba revelando poco a poco. La luz brotó del mar, se elevó hacia las nubes e irradió sobre el océano. Bañada por el resplandor matutino, Ikigaya caminaba tranquilamente sobre el mar infinito, sin mostrar signos de fatiga. Entonces vio el horizonte. Al principio era solo una línea negra monótona, pero rápidamente se fue completando. El contorno del terreno comenzó a tomar forma. Parecía una bahía, repleta de innumerables islas y arrecifes, pero también había una ciudad allí. Mientras Ikigaya se acercaba al muelle, los arrecifes desaparecieron de su vista. Numerosos yates estaban amarrados en el muelle, y al mirar a lo largo del mismo, pudo observar amplias plazas de ocio. Lo que más llamó la atención de Ikigaya fue que, a pesar de estar en las afueras de la ciudad, el agua del mar allí era tan clara que resultaba transparente, sin mostrar rastro alguno de contaminación. Ikigaya no sabía qué le pasaba últimamente. Cada vez le resultaba más difícil tolerar los lugares contaminados por la polución industrial. Cada vez que veía un lugar así, lo único que quería era provocar una inundación para calmarse. Este lugar era maravilloso. No quería inundarlo en absoluto. De buen humor, Ikigaya siguió la corriente del agua, subió al muelle y caminó hacia la ciudad. Todavía era temprano, alrededor de las 7, y todo estaba oscuro. Apenas había coches en la calle, y mucho menos peatones. En el camino desde el muelle hasta la ciudad, Ikigaya se percató de la belleza del lugar. También vio a su primer residente local, un hombre que montaba un trípode para fotografiar el amanecer. Sin embargo, su encuentro no fue muy agradable. Cuando el hombre, que parecía tener un refinado aprecio por la vida, vio a Ikigaya, su expresión fue como si hubiera visto un fantasma. Evidentemente, Ikigaya no tenía ni idea de cómo se veía en ese momento. Irradiaba un brillo cegador, y detrás de él apareció un halo con la forma de un pájaro gigante en pleno vuelo. Capítulo 134. Capítulo 27. Ikigaya Hachiman aprende otro idioma extranjero. El gran pájaro que se veía detrás de Ikigaya era realmente llamativo. Ni hablar de que una persona común, incluso un mago, se quedaría atónita al verlo. Sin embargo, él mismo parecía completamente ajeno a ello. «Hola», saludó. Ikigaya no hablaba italiano. Si bien los cazadores de dioses poseen una habilidad casi mágica para los idiomas, necesitan estar expuestos a ellos primero. En toda su vida, jamás había escuchado italiano, así que, por supuesto, no podía empezar a hablarlo en cuanto viera a un italiano. Pero, evidentemente, no se dio cuenta de que no todos los países del mundo estaban obsesionados con promover el idioma inglés. Tomemos como ejemplo la ciudad a la que llegó. Allí, aparte del italiano, nada más funcionaba. Excepto el personal del hotel, muy poca gente entendía inglés. De hecho, su inglés era aún peor, y eso que solo hablaban los que lo dominaban. La mayoría no lo hablaba en absoluto. Así que, después de que Ikigaya saludara al hombre, se encontró con una expresión de qué demonios acaba de pasar. Luego vino una ráfaga de palabras incomprensibles. ¿Qué demonios es esto?
Ikigaya frunció profundamente el ceño. Pero enseguida se dio cuenta de que la expresión en el rostro de la otra persona era tan confusa como la suya, y comprendió que estaba perdiendo el tiempo. Una vez que lo entendió, Ikigaya agarró al pobre hombre, que estaba a punto de darse la vuelta y huir, y le sonrió con picardía, incitándolo a hablar. El propio Ikigaya estaba allí de pie, interpretando el papel de un hombre tranquilo y apuesto. Aproximadamente un minuto después, descubrió que podía hablar italiano. ¿Dónde queda este lugar? Con su italiano recién aprendido, Ikigaya inició con entusiasmo la segunda parte de su conversación con el primer italiano nativo que había conocido en el extranjero. Esto es Olbia, respondió el lugareño con una expresión que gritaba: eres un hombre muy, muy malo. Dejando de lado la expresión, ¿qué demonios era Olbia? Había oído hablar de Roma, de Venecia e incluso de los Alpes, que, según las noticias, a menudo sufrían avalanchas que sepultaban a la gente de forma asombrosa, y por supuesto conocía Cerdeña. En cuanto al resto, esto es Cerdeña. Ikigaya decidió ampliar el alcance. Sí, esto es Olbia, repitió el lugareño, aún con expresión de desconcierto. Era evidente que el hombre no comprendía la relación entre Olbia y Cerdeña, lo que hacía que Ikigaya se sintiera fuera de lugar. Ikigaya tampoco lo sentía así. Pedir indicaciones a los italianos era agotador. ¿Por qué insistían en decir Olbia? ¿No podían decir otra cosa? Aún así, saber que era Cerdeña era suficiente. Ahora podía liberar al lugareño. Agitó la mano, un gesto que funcionó mejor que el inglés, y el nativo huyó como si le hubieran concedido un indulto real, escapando sin siquiera molestarse en recoger su trípode. En verdad, los europeos eran generosos, aunque no tanto como en las películas de Hollywood, donde hacen explotar aviones y portaaviones por pura diversión. Pero claro, eso era solo en las películas, y la mayoría eran alemanas. Generoso o no, la forma en que corrió ese tipo, realmente no fue bonita. Ikigaya negó con la cabeza. Con un ligero salto, se lanzó a una azotea para obtener una vista panorámica de la ciudad llamada Olbia. No era una ciudad grande, pero su trazado era bastante refinado. La mayoría de los edificios eran de poca altura, y solo dos alcanzaban aproximadamente los 20 pisos. Por sus edificios, en su mayoría antiguos, se podía intuir que Ikigaya era una ciudad milenaria. Sin embargo, en su centro se alzaba una enorme estructura de acero y vidrio con un toque arquitectónico moderno. Este único elemento moderno desentonaba entre los edificios antiguos, dándole un aspecto fuera de lugar. Pero, desde otra perspectiva, también tenía su encanto. Sin embargo, nada de eso era importante. Lo importante era que Ikigaya lo percibiera. El poder de la abundancia, aquí mismo, en esta ciudad. Tras contemplar la vista panorámica de la antigua ciudad, se dejó llevar por el viento. Pero justo cuando estaba a punto de emprender el vuelo, oyó un grito. ¡Ah! La voz llegó llevada por el viento. Se giró hacia el sonido y vio a un niño con binoculares, de pie junto a la ventana de un edificio residencial, con la boca abierta, mirándolo con asombro. Ikigaya sonrió, saludó al niño con la mano y luego se elevó hacia el cielo. Comenzó a sentir la divinidad. Y entonces lo encontró, lanzándose hacia él como una flecha. Pronto, las casas que se veían abajo fueron reemplazadas por un largo tramo de carretera. La mirada de Ikigaya se dirigió hacia la derecha del camino, hacia una suave pendiente cubierta por un denso rebaño de ovejas. El sonido nítido y agradable de las campanas llegó a sus oídos con el viento, claro y melodioso. Aterrizó junto a la carretera y miró hacia la criatura más inusual entre las ovejas. Era una cabra, un tipo de oveja, pero claramente de una especie diferente. Al mismo tiempo, la cabra percibió la presencia de Ikigaya. Desde el momento en que descendió del cielo, lo había estado mirando fijamente con esos ojos soñadores y vidriosos. Para una persona común y corriente, esto podría haber parecido simplemente una cabra un poco más grande. Pero para Ikigaya, no lo era. Esto no era una cabra en absoluto. Simplemente lo parecía. Tampoco era una bestia divina, sino la encarnación de un dios. El nombre de ese dios era Beretragna, el antiguo dios persa de la guerra, guardián del dios solar Mitra y, por lo tanto, vinculado también con el sol. Estaba estrechamente asociado con Heracles como dios de la conquista. Pero, en esencia, no era ninguna entidad natural. Era la victoria misma.
Ikigaya no esperaba encontrarse con él tan pronto. Al parecer, las encarnaciones de Beretrakna no se limitaban a aparecer en un solo lugar. Aunque derrotara a esta encarnación, Ikigaya probablemente no obtendría ningún poder, pero eso no significaba que la ignoraría. Además, por lo que sabía, las 10 encarnaciones de Beretrakna en el anime parecían poderosas, pero como él no era Kusanagi Godou, tal vez no obtendría los mismos poderes de todos modos. Por lo tanto, no había necesidad de dudar. Mejor pelear primero y hablar después. Al fin y al cabo, su principal motivo para venir esta vez era no tener que lidiar más con cierto compañero pegajoso. Como alguien que había visto el anime, sabía que el poder de esta encarnación le había permitido a Kusanagi Godou cambiar el rumbo de la batalla contra el rayo del marqués en su primer uso. Así que, en manos de Beretrakna, tenía que ser aún más formidable. Una habilidad realmente molesta. Mejor hacerla desaparecer aquí y ahora. Tal vez presintiendo la intención asesina de Ikigaya, la encarnación de la cabra comenzó a mostrar inquietud. Golpeó el suelo con sus pezuñas, y el rebaño de ovejas que lo rodeaba se agitó. No el tipo de pánico en el que balaban y corrían de un lado a otro, sino un tipo en el que todas se quedaron inmóviles, mirando a Ikigaya al unísono. ¿Lo ves? Esa es la diferencia. Kusanagi Godou era una habilidad pasiva, pero aquí se había convertido en una habilidad activa. Aún así, Ikigaya no estaba preocupado. Claro, en el pasado había sido incapaz de resistir los rayos de Boban, pero eso era cosa del pasado. Ahora tenía una velocidad divina. ¡Claro que sí! Ikigaya dio un paso al frente y extendió un solo dedo. Alrededor de la punta de ese dedo, el aire comenzó a arremolinarse violentamente. Capítulo 135. Capítulo 28. El encuentro con las piernas blancas. La acción de Ikigaya fue como lanzar una granada a un arsenal. Detonó instantáneamente la hostilidad del avatar cabra. Se desató un huracán, retumbó el trueno y el avatar de la cabra se elevó hacia el cielo. El cielo azul, antes despejado, se oscureció repentinamente, y relámpagos tan densos como cubos surcaron las nubes. En la ladera, el rebaño de cabras comenzó a brillar con una luz verde azulada. Su fuerza vital hervía como agua hirviendo, dirigiéndose hacia la cabra en el cielo. Ikigaya lo ignoró todo, burlándose fríamente mientras se elevaba por los aires. Aquel débil viento era simplemente un subproducto de la invocación de las nubes de tormenta. No representaba ninguna amenaza para él. Se abalanzó directamente sobre la cabra. Beretrakna, conocido como el dios invicto de la guerra, simbolizaba el poderío militar y la victoria. En la mitología, aparecía como un guerrero formidable que vencía a humanos y demonios que se le oponían, aplastando a sus enemigos con una fuerza abrumadora. Era venerado como una feroz deidad bélica capaz de alcanzar la victoria en cualquier circunstancia. Los 10 avatares parecían reflejar su estilo de combate, permitiéndole responder con la forma más apropiada y adaptarse a la batalla con apariencias siempre cambiantes. Pero eran 10 avatares, no uno. Mientras Ikigaya se elevaba hacia el cielo, atrajo con fuerza el resplandor del sol, antes oculto por las nubes, hacia abajo. Este atravesó las nubes y lo bañó de luz, permitiéndole entrar en el dominio de la velocidad divina. Entonces, una luz aún más intensa brotó de su cuerpo. La luz se extendió desde él, formando una columna que se elevó hacia los cielos, atravesando las espesas nubes negras de tormenta. En un instante, las nubes de tormenta se dispersaron y la violenta tempestad amainó. Ese era el poder de la autoridad de Di Junio. El árbol divino solar, también conocido como el árbol del mundo, ostenta el estatus de centro del universo. Por lo tanto, tiene el poder de sostener el cielo y conectar el cielo y la tierra. Aunque Ikigaya desconocía la imagen de qué dios provenía este avatar de cabra, Beretrakna no era solo un dios de la victoria, sino que también poseía una divinidad asociada con la fertilidad y la reproducción. Esta forma de cabra claramente provenía de una deidad del clima. En Asia Occidental, los dioses del clima estaban mayormente vinculados a la fertilidad, sin poder escapar a tales asociaciones. Por lo tanto, era impotente ante el árbol divino solar, que representa la fuente de la vida y sostiene los cielos.
Este avatar ni siquiera tuvo la oportunidad de lanzar un solo rayo. Antes de que pudiera reaccionar, las nubes de tormenta se habían disipado y Ikigaya había llegado antes que él, arrastrado por el viento. El avatar de la cabra rugió como un trueno. Aún sin relámpagos, conservaba su ferocidad. Alzó sus cuernos y cargó contra Ikigaya. Pero Ikigaya simplemente le pellizcó los cuernos entre dos dedos, deteniendo la embestida, y luego le dio una patada. No importa qué tipo de unidad de voluntad estuviera. Si recibes un golpe, retrocederás. Al segundo siguiente, esta otrora feroz cabra feliz fue pateada de vuelta ladera abajo por Ikigaya. Con un estruendo ensordecedor, se estrelló contra el suelo y excavó un enorme cráter. La onda expansiva resultante arrasó instantáneamente con la manada circundante. Antes de que pudieran siquiera balar, las cabras fueron aniquiladas. Sus cadáveres destrozados quedaron esparcidos por el campo, una visión absolutamente repugnante. Ikigaya arrojó el cuerno roto que tenía en la mano y descendió de nuevo. Caminó hasta el borde del cráter y echó un vistazo al interior. Este avatar estaba acabado. Aquella patada había sido imbuida con el poder destructivo de Set. Este poder provoca la muerte de la tierra, la sequía de los ríos, el ardor del cielo. Toda la vida queda sepultada. Ahora, el avatar de la cabra yacía en el foso como un personaje de dibujos animados derrotado, con las extremidades temblando y el cuerpo volviéndose translúcido mientras el poder divino se desvanecía. A este ritmo, pronto desaparecería. Ikigaya se frotó la barbilla. Se le ocurrió una idea. ¿Reaparecería este avatar en otro lugar tras desaparecer? Al fin y al cabo, solo era parte del dios de la guerra, y el poder divino, por muy dañado que esté, siempre puede regenerarse con el tiempo. ¡Qué rasgo tan molesto! Pero parecía innecesario preocuparse por eso ahora, ya que después de un momento de observación, la cabra desapareció ante sus ojos. Lo único que quedaba eran restos de cabras dispersos y Ikigaya de pie entre ellos. Parecía que ya no quedaba nada por hacer aquí. Ikigaya se rascó la cabeza, alzó el vuelo y aterrizó de nuevo en la carretera. A pesar de la carnicería en la ladera, ni una sola gota de sangre de cabra lo manchó, ni siquiera las suelas de sus zapatos. Le echó un último vistazo al matadero que había creado, levantó un pie y se alejó por el camino. Ahora no hay prisa. Caminar hasta el siguiente destino está bien. Mientras pensaba esto, una voz lo llamó repentinamente a sus espaldas. Disculpe, la persona que va caminando por ahí, ¿podría esperar un momento? Ikigaya se dio la vuelta. Más adelante, en la misma calle, una figura corría tras él. Era una hermosa joven con un vestido rojo. Según los estándares europeos, más que decir que era bajita, era directamente diminuta. Pero aparte de eso, todo lo demás fue positivo. Su larga melena dorada ondeaba al viento. Bajo el sol, y con esa melena dorada, su vestido rojo resplandecía como el fuego. Lo que más destacaba era su rostro, delicado y exquisito, de una belleza pintoresca. Su expresión irradiaba confianza y una extraña nobleza. Sin importar nada, su belleza era de primera categoría, del tipo inolvidable. Ikigaya no había visto muchas chicas de ese nivel. Hasta ahora, tal vez solo Seisui Nena y esa rara de Mariya Yuri se han acercado. Ah, sí, y esa pequeña Loli. Maldita sea. Lo había olvidado por completo. Había un montón de chicas en el monte Fengwan. Al parecer, incluso Aruno estaba allí, y había ido a China a rescatarlas. Pero como se le olvidó, no había nada que hacer. Esos hombres pájaro probablemente ya no se atreverían a meterse con las chicas, aunque ellas tendrían que pagar su propio viaje de regreso a casa. Además, aunque se hubiera acordado, Ikigaya no habría pagado por su regreso de todos modos. Señor, ¿podría escucharme con atención? Un tono de fastidio interrumpió el desahogo interno de Ikigaya. Frunció el ceño y miró. La chica ya la había alcanzado. Aunque parecía educada, Ikigaya había conocido a suficiente gente como para darse cuenta de que estaba fingiendo, y con ese tipo de personas, no tenía ningún interés en seguirles el juego. Disculpen la interrupción repentina. Tengo algo que preguntarles. TCH. Qué gracioso, se supone que debo ayudarte porque tienes algo que preguntar. ¿Has visto demasiadas películas de Hollywood, eh? ¿Crees que el mundo entero está lleno de gente justa? Jeje. Ikigaya soltó una risita, y luego se dio la vuelta y se marchó.
Pero la belleza de Dos Caras no parecía dispuesta a rendirse. De hecho, saltó por los aires y aterrizó frente a él, bloqueándole el paso. Es importante destacar que llevaba un vestido. Y no cualquier vestido, sino el tipo de vestido extravagante que se ve en un baile. Ninguna chica común y corriente podría saltar desde atrás y aterrizar frente a alguien con un vestido así. Pero, dejando a un lado la moda, la naturaleza sigue sus propias reglas. Salta y aterriza, el aire se mueve, haciendo que el vestido se abra. Como era de esperar, Hikigaya vislumbró dos muslos suaves, blancos y cremosos. Piernas que daban ganas de tocarlas. Unas piernas realmente bonitas. El destello de pierna no era el problema. Lo realmente gracioso era que, como venía desde arriba, también se le veía la ropa interior. Oh, encaje blanco. Lindo. Capítulo 136. Capítulo 29. Niño y niña. Rechazar a una dama no es algo que haría un caballero, ¿verdad, señor? En un camino flanqueado por colinas y bosques, una hermosa chica rubia de figura deslumbrante le dijo esto al joven que tenía delante, quien claramente era de un país del este. La expresión de la niña era de disgusto, mientras que el niño, bueno, digamos que parecía estar bostezando. Sin embargo, este chico aparentemente normal era, en realidad, uno de los seres más aterradores del mundo. Ni humano ni Dios, poseía poder divino en un cuerpo humano. Libre de las reglas y poderes colectivos forjados a lo largo de miles de años de civilización humana, y sin estar sujeto a las leyes de la naturaleza ni del cielo, era uno de los 7 seres conocidos como asesinos de dioses. Los grandes necios. Este joven era el 7º de la era, y uno de los únicos 7 que existieron en total. El rey demonio de Japón, Hikigaya Hachiman. Por cierto, Hikigaya no estaba bostezando, estaba pensando. Pensó para sí mismo. Soy un buen tipo. ¿Por qué? Porque si hubiera sido un hombre quien estuviera haciendo esto ahora mismo, ya lo habrían noqueado sin siquiera darle la oportunidad de hablar. Sin exagerar, lo habrían mandado a volar como es debido. Y si no hubiera volado, Hachiman habría considerado intentarlo de nuevo. Pero como era una chica, y además de aspecto agradable y con una figura estupenda. En ese momento, Hikigaya se planteaba si debía enterrar a esa chica de cabeza en la tierra, como si fuera una cebolleta, porque de lo contrario no parecía que fuera a callarse. Aquello era desagradable para sus oídos. Desde que reencarnó como un asesino de dioses, no tenía intención de permitir que lo maltrataran de nuevo. Pero últimamente se había vuelto demasiado blando. Era hora de ponerse serio. Así que decidió jugar pacíficamente esta vez, tal vez solo burlarse de esa chica, que obviamente era una maga. ¿No entiendes italiano?, continuó la chica. Venir aquí sin saber italiano, qué tontería. ¿De qué país eres? ¿Podrías al menos decir algo? Esa actitud arrogante suya le resultaba extrañamente familiar. Juraría que ya la había visto antes. Hikigaya se frotó la barbilla, pensativo. Últimamente, su vida había sido de todo menos positiva. Todo era peleas y asesinatos, lo que le hacía sentir nostalgia por los viejos tiempos en los que se hacía el guay en el colegio. Por desgracia, eran las temidas vacaciones de invierno. Si tan solo pudiera manipular el tiempo como di junio, pensó, podría terminar las vacaciones de invierno ahora mismo. Al volver a fijar la vista en la chica que tenía delante, notó que su expresión había cambiado de enfado a compasión. Le pido disculpas sinceramente por haberle molestado, sin darme cuenta de las molestias que le causaba. Fue muy inapropiado por mi parte. Parecía genuinamente educada, pero ¿qué significaba esa mirada de lástima? Tras pensarlo un momento, Hikigaya finalmente habló. Está bien. Te perdono. Qué gracioso, su expresión cambió entonces a una de enfado. ¿No eres muda? Su rostro se puso un poco rojo, pero Hikigaya no recordaba haber hecho nada para avergonzarla. Hace un momento estabas siendo muy educado. Eres muy inconstante, dijo Hikigaya con generosidad, haciendo un gesto con la mano. Pero te perdono. Adiós. Juguemos de nuevo la próxima vez. Pasó junto a la chica. De repente, oyó el viento silbar cerca de su oído. La chica le había lanzado un ataque furioso. Un movimiento típico de artes marciales, un golpe de codo dirigido a la cintura, y bastante potente, por cierto, para una persona normal, al menos. Hikigaya percibió magia en el golpe.
No era puramente físico. Claramente, estaba potenciado mágicamente. ¿Quién demonios está jugando contigo?, gritó la chica mientras golpeaba. Su rostro estaba más rojo que antes, claramente por la ira. Hikigaya se sorprendió momentáneamente, y luego lo comprendió. Así que ese rubor de antes era por rabia, ¿eh? Dejó que el codo de la chica le golpeara la cintura. ¡Ay! Se repitió una escena similar a la que le ocurrió a Iratsuka Shizuka. La chica rubia se agarró el brazo entre lágrimas. Tras someterse a 4 transformaciones de poder divino, las mejoras de Hikigaya no se limitaron a obtener nuevas autoridades. Mira esa carita tan mona y retorcida. ¡Qué acidez tan deliciosa! Aún así, a pesar de su dramatismo, la chica tuvo suerte. Se había topado con un cazador de dioses bondadoso como él. Si hubiera sido Boban, probablemente ya estaría convertida en cenizas. Tras lanzar una última mirada a regañadientes a su expresión de dolor, Hikigaya se marchó, satisfecho y arrepentido a la vez. Aunque la chica lo miró con furia, no volvió a acercarse para pedir más dolor. Observó cómo su figura desaparecía por el camino, con una expresión pensativa en el rostro. En cuanto a Hikigaya, después de dejar a la chica rubia, continuó caminando por la carretera. Ambos lados parecían utilizarse para el pastoreo de ovejas. Con el paso del tiempo, vio cada vez más rebaños. El estilo de pastoreo en libertad recordaba al Tíbet, en China. Si bien el Tíbet era mucho más extenso, este lugar parecía tener aún más pasto para el pastoreo. En cualquier caso, el entorno le resultaba muy agradable a Hikigaya. Siguió caminando a paso normal hasta que el paisaje cambió. Delante se extendía un paisaje marino. Aguas azules del Mediterráneo junto a hileras de casas de veraneo. El cielo azul estaba salpicado de nubes blancas, y en el mar se veían pequeñas islas y arrecifes. El pueblo costero no solo estaba lleno de casas coloridas, sino también de flores vibrantes, bahías encantadoras, playas de arena y un telón de fondo de cielos azules y nubes blancas, lo que lo convertía en un lugar pintoresco que invitaba a detenerse y admirar. Hikigaya entró en el pueblo y enseguida se dio cuenta de que el turismo era la principal actividad económica. Tras preguntar a los lugareños, supo que todas las villas estaban alquiladas a turistas. Había muchos hoteles y restaurantes junto al mar, pero la temporada alta era durante el verano. Ahora, sin duda, era temporada baja. Caminó hasta la playa. Aunque no había turistas, aún se veían algunos lugareños. Llevaban una vida tranquila. Los sardos llegaban a la playa en coche, aparcaban, colocaban sillas plegables y leían el periódico a la orilla del mar. Hikigaya se detuvo y miró hacia atrás. De cara a la playa vacía, esbozó una extraña sonrisa. Al instante siguiente, se impulsó desde el suelo. Ante la mirada atónita de algunos lugareños en la playa, todo su cuerpo salió disparado por los aires, para luego doblarse repentinamente en el aire en un giro casi recto, sin curva ni transición, antes de desaparecer a aún mayor velocidad en el cielo. Incluso sabe dar patadas aéreas. Ese tipo de habilidad experta. Se oyó una voz indignada. En una parte de la playa, aparecieron ondas en el aire que dejaron ver a una joven rubia con un vestido rojo. Era tan hermosa como una rosa en plena floración. A pesar de su repentina e inverosímil aparición, los hombres del lugar quedaron tan atónitos que ni siquiera se molestaron en preguntar nada. Su belleza, como si hubiera sido esculpida a la perfección, incluso cuando mostraba una expresión de enfado, seguía siendo un placer para la vista. Pero la ira solo se manifestó brevemente antes de que sonriera. No era una sonrisa lastimera lo que te hacía querer protegerla. Era la sonrisa orgullosa y majestuosa de una leona, la reina de las bestias. Claramente, esta chica no solo era hermosa, sino que también tenía una personalidad terrible y salvaje, indomable e indómita. ¡Qué interesante! ¿Un oriental, eh? Por el bien de la familia Blandeyei, te juro que te capturaré, te derrotaré y luego te haré decirme tu nombre.